Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Porras Farret, soy residente de cuarto año de medicina interna con sede en el Hospital Médica Sur y hoy vamos a platicar un poco del tema de abordaje de diarrea asociado a las gastroenteritis agudas de un probable origen infeccioso, esto con un enfoque para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Esta es una clase muy breve y concisa y pues lo que tenemos que repasar y que probablemente nos pregunten sobre este tópico es en relación a la clasificación de la diarrea y en relación a los agentes o los microorganismos que probablemente puedan estar asociados a un evento o a una característica epidemiológica, es decir, por el tiempo de instauración de los síntomas, por el grupo de edad al que afecten y principalmente si tiene el antecedente de un viaje o de algún alimento en específico. Los casos clínicos para este tipo de temas en realidad llevan los mismos signos y síntomas y lo que ha cambiado actualmente va en relación al tipo de microorganismo que se aísle. Entonces, pues vamos a comenzar. Para comenzar, la diarrea es la expulsión de tres o más deposiciones líquidas, con o sin sangre, en 24 horas. Y otra de las definiciones que podemos utilizar es que adoptan la forma del recipiente que las contiene. Entonces, pues tenemos esas dos características para la definición de diarrea. Y también tenemos otra definición importante que es el episodio diarreico, es decir, aquel que cumple con estos criterios, o sea, de tres o más en 24 horas y que termina cuando el último día con diarrea es seguido con al menos 48 horas de deposiciones normales. Entonces, los episodios diarreicos pues varían con respecto al tiempo. Hay diferentes factores de riesgo, pero aquí les enlisto los que son los más relacionados o los más importantes, que incluyen una higiene personal deficiente, desnutrición, viajes recientes a zonas endémicas, incluso en el examen les pueden poner preguntas bastante rebuscadas. En una edición, creo que fue hace 2 años, había una diarrea del viajero en alguien con antecedente de viaje a Rusia y ahí el agente era Yardia. Entonces, para que lo tomen en cuenta. También puede ser contaminación del agua, automedicación, esto específicamente en relación al uso de antibióticos de amplio espectro, específicamente penicilinas, y esto va por la colonización por clostridoides. También el consumo de productos del mar, eso como los mariscos que hacen relación a la gastroenteritis por vibrio cólera. También carnes mal cocidas, exposición a antibióticos, también residencia en instituciones psiquiátricas, asilos y hospitales. Todos esos son factores de riesgo para adquirir alguna bacteria que nos ponga en riesgo para una gastroenteritis aguda. En cuanto a la patogenia, podemos dividirla en estas definiciones. La de readquirida en la comunidad. Esto generalmente se asocia después de acudir a algún evento o también con transgresiones alimentarias. En este tipo de casos les van a poner alguna situación de una boda, de una fiesta, en donde más de 30 personas llegan con la misma sintomatología y generalmente hablamos de agentes como salmonela, principalmente sería el más asociado a este tipo de brotes, Shigella, Campylobacter, Vibrios o Calcivirus. Y de los calcivirus es el virus Norwalk, que es el agente viral más frecuente en adultos. Digamos que es el equivalente al rotavirus en los niños. También tenemos la diarrea nosocomial y esto debe contar su caso clínico con antecedentes de egreso hospitalario, cuidados especiales en casa, asilos y generalmente cuando hablamos de una diarrea que se adquiere en el hospital o asociada a los cuidados de la salud, principalmente estaremos bajo el entendido de clostridoides difficile. En cuanto a la diarrea persistente, es aquella que dura más de 7 días y que puede pues estar relacionada con falla en el diagnóstico o en el tratamiento inicial. Hay algunas causas parasitarias o algunas características en los pacientes inmunocomprometidos que pueden asociarse a diarrea persistente. También tenemos diarrea inflamatoria. Estos son microorganismos que invaden la mucosa intestinal, van a tener moco y sangre. Eso puede ser en el coprológico o también el paciente lo puede manifestar. Y esto tiene más síntomas generales, un estado tóxico infeccioso, generalmente alguna especie de Escherichia coli, Shigella, Salmonella o incluso Campylobacter. Y por otro lado, también podemos tener diarrea no inflamatoria, que generalmente van a ser algunos microorganismos que producen toxinas, especialmente la E. coli enterotoxigénica, algunas por Staph o también el Bacillus cereus. Este generalmente está asociado al arroz. Entonces, si en su caso clínico tiene antecedente de consumo de arroz, piensen en Bacillus cereus.
y pues también rotavirus. Aquí el vómito fuera de proporción se relaciona con neurotoxinas y esto tiene una incubación bastante corta y esto se autolimita. El vómito también está muy relacionado con el bacillus cereus. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a enfocar en la historia clínica y como les mencioné desde el principio, deben leer muy bien qué alimentos comió el paciente en el caso, los viajes, qué estación del año pues se encuentra, porque por ejemplo en verano son más frecuentes las de rotavirus, si hay contacto con una fuente potencial y descartar alguna enfermedad concomitante. También valorar el contexto clínico, es decir, la evolución del cuadro, la duración, la frecuencia y el tiempo. También las apariencias del moco y la sangre en las heces y también si hay dolor abdominal, vómito o el estado de hidratación que nos propongan en el caso clínico. Y en cuanto a la evaluación clínica, pues considerar si el cuadro se acompaña de dolor abdominal y vómito, si las heces también tienen moco o sangre, si esa diarrea aguda, persistente, con o sin dolor abdominal, con o sin fiebre. Y también cuando hablamos de casos de deshidratación grave, podremos estarlos asociando a E. coli enterotoxigénica o salmonella. Aquí les dejo un algoritmo bastante pues entendible en relación al abordaje de diarrea aguda. Vemos cómo al principio incluso nos los marcan de este lado los antecedentes de los viajes, exposición a alimentos, qué contactos, fármacos, hábitos sexuales también, porque de acuerdo a esto puede haber una mayor transmisión de enterovirus y comorbilidades. Si es de un probable origen infeccioso, valorar toda la parte clínica en cuanto a fiebre, deshidratación, dolor abdominal, hematoquesia, tenesmo, alguna inmunodeficiencia y si los síntomas duran más de 48 horas. Si es así, debemos abordarlo de esta manera con valoración de leucocitos fecales y eso se hace mediante un coprológico coprocultivo, hemocultivo y bueno, en algunos casos incluso una sigmoidoscopía. Y aquí, en este caso en específico, pudiésemos considerar antibióticos empíricos y ahorita vamos a ver qué nos dice la GPS mexicana. Y en casos no infecciosos hay que hidratar y si no se autolimita, pues pensar en algo infeccioso. Este es el algoritmo de la terapia empírica y el manejo dirigido al diagnóstico del paciente adulto con gastroenteritis de origen infeccioso. Vemos que nos ponen la definición de más de 3 evacuaciones no formadas en 24 horas, más síntomas abdominales. Lo primero que nos piden en la guía es iniciar la terapia con fluidos orales, esto principalmente con líquidos y sal. Esto porque recuerden que la sal pues trae sodio y esto es un osmol activo, entonces pues la absorción de sodio va a favorecer que haya un mayor paso de agua. Entonces eso va a favorecer la hidratación. La guía de práctica nos los divide en tanto diarrea acuosa y disentérica. Y la disentérica son evacuaciones con heces sanguinolentas. La acuosa pues no lo va a tener. Aquí vamos a clasificarla en enfermedad leve, moderada y grave. La leve hay que hidratarlo y la guía sí nos recomienda utilizar loperamida. Y la gravedad la vamos a definir de acuerdo al número de síntomas y a estas características que nos propone la guía. Si la diarrea está asociada a viajes, ahorita les voy a mostrar los antibióticos recomendados. Y si no está asociada a viajes, hay que buscar fiebre. Si no tiene fiebre, solamente tratamiento sintomático. Y si tiene fiebre, hay que valorar la duración de la fiebre, ya que si la fiebre tiene más de 72 horas, podemos considerar incluso el tratamiento con antibióticos empíricos. Si la diarrea tiene que ver con evacuaciones con sangre, hablamos de una disentería. Si no tiene fiebre, podríamos optar por una evaluación microbiológica para esperar los cultivos y de acuerdo a la severidad y al antecedente de viaje, poder utilizar algún antibiótico. Si la diarrea tiene más de 30 días, sí debemos realizar los cultivos y también tratamiento antimicrobiano. Esta actualización de la guía de práctica, la verdad, está bastante entendible y nos muestra las diferentes opciones. Entonces, pues en estos exámenes les van a preguntar básicamente estas características y el poder llegar a las conclusiones si se amerita o no antibiótico o solamente hidratación. También les dejo este cuadro donde pues hay características clínicas y epidemiológicas de diferentes agentes patógenos. Vemos a Salmonella, esta está muy asociada a la comunidad y también a eventos masivos, por si les preguntan. Campylobacter, especialmente a aves. Ese es como el escenario más frecuente. Shigella también va a producir una diarrea con disentería. Clostridioides va a ser nosocomial. Vibrio, el antecedente es asociado a los mariscos. Entamoeba histolítica, regiones tropicales, o sea, básicamente el sur de México. Cryptosporidium tiene que ver con personas que viven con algún tipo de inmunocompromiso, ya sea cáncer, obesidad o VIH. Giardia
Recuerden estos escenarios: guarderías, asilos, deficiencia de IgA. Y en exámenes pasados lo han asociado a viajes a Rusia. Y norovirus, esos tienen brotes durante el invierno, guarderías y asilos. Acuérdense que otra diferencia es que norovirus sería en el invierno y rotavirus durante el verano. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Es más importante un adecuado mantenimiento del volumen intravascular, corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos y luego identificar al agente causal. Por lo tanto, en la rehidratación vamos a preferir la vía oral, tener cuidado con los adultos mayores por la sobrecarga de volumen y también preferir la reanimación intravenosa en caso de que la vía oral pues, no se pueda realizar. Hay que reponer estos líquidos y continuar con la alimentación cuando tolere la vía oral con dieta astringente. Les dejo también algunos tratamientos farmacológicos en específico. De Shigella, por ejemplo, nos recomiendan ciprofloxacino y como alternativa trimetoprim con sulfamethoxazol. En la Salmonella trimetoprim cipro, ya sea cualquiera de las dos alternativas. E. coli también en este cuadro nos recomiendan cipro, Yersinia doxiciclina, Vibrio cholera doxiciclina, Clostridioides metronidazol. Pero en las últimas actualizaciones, el antibiótico que mayor efectividad tiene para reducir el cuadro y mejorar las recurrencias es uno que todavía no está en México, que se llama fidaxomicina. Sin embargo, para fines del ENARM, si en la pregunta viene vancomicina, pongan vancomicina, y si viene metronidazol, pongan metronidazol. Si vienen los dos, yo pondría vancomicina, que es el tratamiento de elección. Para yardiasis, metronidazol; en tamoeba también metronidazol; y salmonella tifi también con ciprofloxacino. Esto es algunas opciones. Ahorita les voy a mostrar las opciones en específico que nos da la guía mexicana. Como vemos aquí, el tratamiento de la diarrea aguda, ya vimos la evaluación inicial, tratar la deshidratación y evaluar el historial de los factores de riesgo. Del posible origen bacteriano, no infeccioso, alimentario o de probable origen viral. Entonces, básicamente aquí nos resumen todos los tipos que platicamos anteriormente. Sería pues ideal el poder caracterizar todos estos grupos porque es probable que les pongan escenarios muy específicos y que pongan el tipo de diarrea en el que están sospechando. Entonces, pues el identificar cada una es importante para saber qué nos están preguntando en el caso clínico. Esos son los antibióticos que nos propone la guía mexicana de manera empírica, ya sea levofloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, acitromicina o rifaximina. Estas serían las diferentes dosis. Entonces, pues es importante conocerlas porque en algunas ediciones también han preguntado las dosis y pues este es el manejo empírico. Aquí ya son los que nos recomienda la guía por los agentes que ellos manejan. Para cólera, doxi, o acitro o cipro. Para shigelosis, cipro o ceftriaxona. Para la mebiasis, metronidazol, y ardiasis, metronidazol, y campylobacter, acitromicina. Entonces, estas son como la parte de los aislamientos y el tratamiento en específico. También nos piden utilizar este esquema en A, B y C para saber el grado de deshidratación y que básicamente cómo va a ser el proceso de los líquidos, ¿no? Si va a ser por vía oral o en el plan C, si amerita la administración de líquidos intravenosos. Aquí vemos este, por ejemplo, es el método DACA y este es en adultos con evacuaciones diarreicas o diarrea. Para deshidratación leve a moderada, podemos administrar esta cantidad de líquidos en las primeras 4 horas e ir reduciéndolo hasta que se mantenga el estado de hidratación. Sin embargo, si hablamos de una deshidratación severa, se deben administrar por vía intravenosa líquidos isotónicos y las dos soluciones serían tanto el Harman, que es el Ringer lactato, y la solución salina al 0,9%, 0,9%. Así es. Hay que dar una reanimación durante 3 horas a 100 mililitros por kilo y después de eso poder irla desescalando paulatinamente, asociada a una corrección de electrolitos, de glucosa y todo esto pues con los estudios que nosotros vayamos a solicitar. Eso sería toda mi parte. Muchas gracias por su atención y queda al pendiente.